parábola, justamente le dice a los discípulos, mira, ellos no entienden porque no vienen con un corazón sencillo. Y ustedes tampoco entienden. Entonces ahí me preocupa, le dice, pero igual les da la explicación porque la revelación y los misterios era para los discípulos. Nosotros vemos en esta parábola 3 elementos fundamentales. Vemos en el proceso de siembra, vemos en primer lugar ¿a quién? Al sembrador. ¿A quién más vemos? A la semilla. Y vemos a la tierra. Amén. Vemos en esta parábola del sembrador, vemos al sembrador, vemos a la semilla y vemos a la tierra. Cuando hablamos del sembrador, el sembrador es aquel que siembra la semilla. Pero esa semilla, cuando más adelante el mismo Señor habla, la semilla se refiere a la palabra de Dios. Entonces es importante que el sembrador es aquel que lleva la palabra. El sembrador puede ser muchas veces un amigo. ¿Ustedes recuerdan tal vez alguna vez en el trabajo que alguien les habló la palabra? El sembrador puede ser un compañero de la universidad. Yo cuando estaba en la universidad, muchos sembradores vinieron a este terreno, a esta tierra. Santo Dios, no les cuento qué pasó después. Pero ahí tenía a mis compañeros de la universidad, ellos eran los sembradores. El sembrador puede ser el amigo del barrio. El sembrador puede ser tu vecino. El sembrador puede ser también tú en algún momento cuando vayas a visitar a otras personas. Conversaba con alguien en esta mañana y me decía, mi corazón arde por llevar la palabra a otro lugar. Por llevar la palabra a una persona que estoy pensando, un matrimonio que necesita ser restaurado. Pues yo le dije, qué bueno que tu corazón se quebrante para que lleves la palabra. El problema sería que tú no quieras sembrar esa palabra. Amén. Entonces, el sembrador puede ser un amigo, puede ser un compañero, puede ser un vecino del barrio, puede ser tu familia. El sembrador puede ser también tu pastor, tu pastora. Amén. Lo más importante de esto es que nosotros debemos andar con un sembrador de la palabra de Dios. No con alguien que siembra cizaña. No con alguien que siembra chismes. No con alguien que siembra disensiones. No con alguien que siembra problemas. No con alguien que siembra pleitos. Tú tienes que saber con qué sembrador andas y qué sembrador eres tú. Procura ser el sembrador de la palabra y procura andar con alguien que siembra la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos el sembrador. El sembrador es un elemento importante en el proceso de la siembra. Pero también es importante que encontramos en esta parábola otro elemento fundamental. Encontramos a la... ¿Me están siguiendo? ¿A qué más encontramos? A la semilla. Y el mismo Jesús le dice a sus discípulos, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es esa palabra que tú vas a depositar en la tierra. Pero es que esa semilla que es la palabra de Dios, yo diría, y todos que creemos en el poder de la palabra, no diríamos solamente que la palabra es la semilla, sino que la palabra es la mejor semilla. ¡Wow! No hay nadie aquí. La palabra es la mejor semilla. ¡Santo Dios! Voy a llamar a la gente, a los convidados que vengan a escuchar la palabra mejor. La palabra de Dios es la mejor semilla. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios es la mejor semilla. Y los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el campo, es un privilegio trabajar en el campo, trabajar en la chacra, en la tierra, porque vemos cuando uno siembra una semilla, esa semilla como dado un tiempo germina, brota, sale una plantita, crece, da frutos y vemos todo el ciclo de vida de las plantas. Pero los que no han tenido esa oportunidad, les vamos a enseñar lo que está en la palabra, lo que está en la Biblia. Una semilla, para poder germinar, necesita 3 componentes. Primer componente que necesita una semilla,
Diga conmigo, agua. Número 2, oxígeno. Número 3, temperatura. Amén. Entonces esta semilla, para que pueda germinar y cumpla su propósito, necesita agua, necesita oxígeno y necesita temperatura. Pero acá hay una gran enseñanza. Me encanta cuando Jesús enseña, porque todo agarra del medio que nos rodea. Entonces nosotros, como somos discípulos de Jesús, también cogemos las cosas que nos rodean en nuestro medio. El agua simboliza al Espíritu Santo. La semilla que tú echas, si no echas guiado por el Espíritu Santo, o si el Espíritu Santo no acompaña a esa palabra que tú vas a depositar en esa tierra, entonces no va a germinar esa semilla. Wow, están atentos, ¿ah? Yo me alegraría realmente cuando me digan que el Espíritu Santo es quien da el poder y la fuerza para que la semilla brote. Santo Dios, que he venido temprano, creo que les ha hecho daño despertarse muy temprano. Aleluya. Entonces dice la palabra que, o mejor dicho, en este contexto, la semilla necesita agua y el agua simboliza en nuestras vidas al Espíritu Santo. Pero la semilla también necesita oxígeno para que pueda germinar. Y el oxígeno simboliza a la misericordia de Dios para nuestras almas. Amén. Entonces, cuando tú siembras una semilla, lo primero que hace el jardinero es echarle agüita. Cuando tú siembras una semilla, cuando tú lleves la palabra de Dios a alguien, a un terreno determinado, entonces lo primero que tienes que hacer es pedirle al Espíritu Santo que vivifique la vida de la persona a quien tú estás llevando esa palabra. Amén. Pero también vemos la presencia del oxígeno. El oxígeno es muy importante. Mira, en estos días, en estos tiempos, que gracias a Dios se acabó este escenario, esta escena de la pandemia. El oxígeno, por falta de oxígeno la gente moría. ¿Cuántos días tenía que hacer cola la gente en los establecimientos donde venden el oxígeno? Realmente 2 días, 3 días, y cuando llevaban su oxígeno hasta que lleguen a su casa, su paciente ya moría. O sea, el oxígeno es sumamente importante para que la semilla germine. En ese sentido, yo te digo lo siguiente: la misericordia de Dios es sumamente importante para que tu alma sea restaurada. Nosotros estamos acá por la misericordia de Dios, no porque seamos merecedores de nada, simplemente porque gracias al amor y a la misericordia de Dios, que envió a su Hijo único para que nosotros fuésemos rescatados del lugar donde estuviésemos a otro lugar mejor. Amén, gloria a Dios. Si puedes algo, dar aplausos al Señor. Aleluya. El oxígeno es esa misericordia. Pero mira, cuando uno empieza a leer un poco acerca de la agricultura, para poder ilustrar, podemos encontrar lo siguiente, que el oxígeno penetra de la superficie terrestre, de la superficie de la tierra, penetra un poco más al fondo. Eso quiere decir que donde está la semilla, también llega el oxígeno. Aunque la semilla esté tapada por tierra, el oxígeno llega para poder darle vida a esa semilla. Entonces, aunque tu vida esté por debajo del pecado, aunque tu vida haya estado sumergido en problemas, aunque haya estado sumergido en dificultades, aunque creías que ya no había solución, estabas a lo más fondo del problema, el oxígeno, la misericordia de Dios ha llegado a tu vida y por eso estás aquí hoy en este lugar. Amén. Aunque a veces uno dice, ya no doy más, los problemas me agobian, las circunstancias no me dejan respirar. Tengo problemas de por acá, por allá, la deuda, la familia y tantas circunstancias contrarias. Pero gracias a esa misericordia de Dios, aún en medio de tus problemas, el Señor te extiende la mano para que puedas salir de ese lugar. El Señor extiende su misericordia para que esa palabra que ha sido puesta en tu corazón pueda germinar y salir fruto. También encontramos otro elemento fundamental para que esa semilla o esa palabra pueda brotar, pueda germinar: la temperatura. Hace poco tuve la oportunidad de viajar por Cajamarca, recordar mis viejos caminos, mis viejos tiempos. Realmente
Me tocó el corazón cuando llegué otra vez a mi pueblo. Y el guía nos decía algo. Nosotros le preguntamos, ¿por qué allá no hay plantas, no hay vegetación? Mire, el agricultor sabe. Y nos decía, mira, es que allí no llega la temperatura de acuerdo a lo que la semilla necesita crecer. ¿Y por qué abajo no hay plantitas? Porque la temperatura no es adecuada para el crecimiento de esas plantas en este lugar. Entonces, mira, para que la semilla pueda germinar, necesita una temperatura adecuada. Ni muy caliente, ni muy frío. Necesita la temperatura correcta. Pero hablar de temperatura es hablar del medio ambiente, es hablar de la atmósfera, es hablar de lo que nos circunda nuestra realidad. Nosotros en el ámbito espiritual, esa temperatura lo vamos a lograr, esa atmósfera espiritual lo vamos a lograr con adoración, con alabanza, con oración, con servicio a Dios, con estar involucrado en la cosa del Señor. Va a haber una temperatura adecuada, una atmósfera adecuada para que esa semilla, que es la palabra de Dios, cause impacto y efecto en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Necesitas entonces, dile que está a tu costado, necesitas la temperatura adecuada. Tu terreno necesita la temperatura adecuada. Amén. La atmósfera espiritual es muy importante. Por eso es que yo les decía, cuando subí al altar, yo les dije, necesitamos generar un ambiente, una atmósfera espiritual donde el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Cuando hay un ambiente donde se mueve el poder del Espíritu Santo, esa semilla causa impacto. Esa semilla germina y da, dice la palabra, no solo al 30, no solo al 60, sino al... ¿Y qué significa el 100 por 1? Que por cada semillita que tú pones, da 100 veces más esa semilla. No es el 100%, es 100 veces más esa semilla. Entonces es muy importante la semilla. Primero, el sembrador. Es muy importante el sembrador. Si no hay sembrador, no produce nada. También es importante la semilla, porque ¿qué cosa vas a sembrar? ¿Cuántos sembradores hay en esta casa? Amén, gloria a Dios. Yo sé que algo grande viene. Amén. Aquí se van a levantar hombres y mujeres sembradoras de la palabra del Señor. Van a llevar esa semilla donde más se necesita. Van a estar avisorando. Recuerda que nosotros tenemos una meta. Tenemos encuentro de hombres. A ver, el encuentro de mujeres, ¿cuándo es? 4 y 5 de noviembre. Lleva la semilla a una persona para que reciba esa palabra y pueda tener la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. El encuentro de hombres, ¿cuándo es? 11 y 12 de noviembre. También varones, estamos desafiados. Levante la mano todos los hombres. Aleluya, esta palabra es para ti. Estás desafiado de ganar mínimo cada hombre para el encuentro que vamos a tener en el siguiente, no te digo del mes de noviembre, para que no la veas difícil. Mínimo 2 personas. Amén, 2 almas para el Señor. Entonces, en el proceso de siembra es muy importante el sembrador, es muy importante la semilla, pero es más importante que el sembrador y la semilla, es más importante, ¿qué cosa? La tierra. Puede ser el mejor sembrador, el experto, el máximo en la siembra. Puede ser la mejor semilla, pero si no cae en buena tierra, esa semilla no pasa nada. Ahí mira el que está a tu costado. ¿Serás buena tierra? Dile. Aleluya. La tierra representa a nuestro corazón. La tierra representa a nuestro corazón. Y cuando Jesús habla de esta parábola, está hablando de 4 tipos de tierra. Una que cae junto al camino, tierra dura, la que cae junto al camino. Y dice la palabra que la gente sale y lo pisotea, y lo que queda vienen las aves del cielo y lo comen. Finalmente no produjo nada. Después habla de otra tierra
que es la tierra donde hay pedregales. Y el pedregal, poquita tierra tiene encima de esas piedras. Y también cayó la semilla. Pero ¿qué sucede cuando cae la semilla en ese lugar? Crece, porque no tiene profundidad, crece rapidito. Pero como no tiene profundidad, no echa raíz y se seca cuando viene el sol. Segundo tipo de tierra. También habla de un tercer tipo de tierra. Dice que la semilla también el sembrador lanzó a un lugar donde crecen espinos. Pero así como crecen los espinos, o así como crece la semilla, también crecen los espinos. Y los espinos lo ahogaron, lo ahorcaron, lo mataron a la semilla y no dio fruto. Pero también hay otra tierra, que es la tierra donde cumple su propósito, la buena tierra. Hoy vamos a hablar solamente de dos tipos de tierra. Hoy vamos a hablar de dos tipos de tierra. Cuando el Señor nos habla de la tierra, nos está hablando de la condición de nuestro corazón. Cuando el Señor habla de la tierra, nos está hablando no del corazón físico, sino de la condición en la cual se encuentra tu corazón. La tierra dura es la tierra junto al camino. La tierra junto al camino es dura y eso representa al corazón duro. La semilla llega, la palabra llega, pero ese corazón es duro, que no pasa nada. La mejor semilla no puede crecer, así sea la mejor semilla, no puede crecer en un terreno duro. Por eso es que el agricultor prepara la tierra, abona la tierra para que eche la semilla. Pero en la enseñanza de esta parábola vemos que cayó unas cuantas semillas en el terreno duro. Y de hecho, no puede dar fruto en esa tierra. Y la palabra de Dios, cuando te llega a tu corazón, como ese corazón está más duro que una piedra, no causa impacto. Y esa palabra no brota en tu corazón. Voy a hacer una pregunta, no me contestes. ¿Quién tiene un corazón duro? Tú contéstale al Señor nomás. Pero ¿quién es el que tiene el corazón duro? Mira, te voy a explicar a la luz de la palabra. Vamos. Hechos capítulo 7, versículo 51. Ahí te vas a dar cuenta quién es el que tiene el corazón duro. Y si tú tienes alguna de estas actitudes en tu vida, que en el nombre de Jesús seas sanado en esta mañana. ¿Quién es el que tiene corazón duro? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, versículo 51. Capítulo 7, versículo 51. Dice la palabra: pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo, son igual que sus padres. ¿Quién es el de corazón duro? El que se opone siempre al Espíritu Santo. Toda aquella persona que se opone siempre al Espíritu Santo es una persona de corazón duro. Entonces, si tú no quieres ser una persona de corazón duro, tienes que tener tu corazón abierto a que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida. Dios puede y Dios quiere, pero mucho depende del corazón, si está dispuesto o no está dispuesto. Entonces, todos aquellos, y mira, quien narra aquí esta palabra es Esteban en el libro de los Hechos. Y cuando Esteban narra esta palabra, se refiere a los fariseos, a los religiosos, a los legalistas, que tenían el corazón duro. ¿Y por qué tenían el corazón duro? Porque se oponían a la acción o a lo que pueda hacer el Espíritu Santo. Todo aquel que se opone
al Espíritu Santo es comparado con un corazón duro. La persona que siempre se opone al Espíritu Santo termina con un corazón duro. La palabra de Dios en este contexto, como les estaba diciendo, se refería a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos, a los legalistas. El religioso, el legalista, está mirando los errores de los demás, pero no está mirando la condición de su corazón. Está ahí para fiscalizar quién se equivocó, pero no está ahí para decir: yo me equivoqué, Señor, perdóname. Las personas que tuvieron el corazón duro no llegaron a nada. Las personas que tuvieron el corazón duro simplemente miran de lejos. Por eso qué importante es darnos cuenta en qué condición está nuestro corazón. Mira, los fariseos tuvieron un corazón tan duro, pero tan duro, que ni siquiera la semilla que sembró Jesús dio fruto. Amén. Ni siquiera la semilla. ¿Quién tuvo la culpa? Jesús. La semilla, la misma persona. ¿Cómo está su corazón? Por eso en Mateo, vamos a la palabra, Mateo capítulo 13, versículo 18 al 19. Mateo 13, 18 al 19. Dice lo siguiente: escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta semilla es la que está sembrada junto al camino. Son aquellas personas que oyen la palabra. Y cuidado, a veces en la iglesia también, en la congregación también, hay personas con este corazón. Amén. También hay personas con este corazón duro, que oyen la palabra. El problema no es la falta de palabra en ellos. Ojo, ¿quién tiene corazón duro? Aquel que oye la palabra. No es que no ha oído la palabra. No es que alguien, vamos a ver a alguien que nunca oyó la palabra y él tiene el corazón duro. No sabemos. Aquí Jesús le está diciendo al que oye la palabra, tiene el corazón duro. ¿Y por qué se manifiesta esa dureza de corazón? Cuando una persona oye la palabra y no la aplica, es una persona que tiene corazón duro. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? Hemos oído la palabra de Dios y no la hemos aplicado. Entonces, santo Dios, dígale al Señor: no quiero ser de corazón duro. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo te ministre. No quieres ser de corazón duro. Conoce la palabra. Escúchame, esto es interesante. Aquel de corazón duro conoce la palabra, pero no conoce al dueño de la palabra. ¿Lo entendiste? Conoce la palabra, pero no lo conoce al que escribió la palabra. Conoce la palabra porque lo leyó, porque lo escuchó, pero no ha tenido un encuentro verdadero con el Señor. Ese tiene corazón duro. Conoce al dueño conoce a la bendición, pero no conoce al dueño de la bendición. Conoce la letra, pero no al Espíritu. ¿Cuántos conocen la palabra y todavía no conocen ni siquiera para arrepentirse? Lo conocen para contender con los demás. Y cuando tú le llevas la palabra, te empieza a contender, te empieza a preguntar y te empieza a cuestionar. Ellos conocen la letra, pero no conocen al Espíritu. Conocen la religión, pero no conocen la relación con Dios. Esas personas son las de corazón duro. Mira qué interesante, Jesús nos enseña que cuando tenemos un corazón duro, el enemigo nos arrebata la palabra porque la palabra no penetra. El enemigo quisiera que tú tengas el corazón duro. Cuando la palabra viene a tu corazón, el enemigo viene
y te arrebata. Fácilmente. ¿Por qué? Porque lo tienes el corazón encapsulado como una piedra. El corazón duro es aquel que conoce la palabra, escucha la palabra, pero no lo aplica. Endurece cada vez más su corazón. Si tú quieres ser buena tierra, dile al que está a tu costado, si tú quieres ser buena tierra, no solo debes ser un oidor, sino también un hacedor de la palabra. No solamente oigas, no solamente digas, wow, qué hermosa palabra, pero cuando saliste de este lugar te olvidaste de la palabra. No es suficiente oír, hay que aplicar. No es suficiente escuchar, sino que hay que obedecer. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a Santiago 1:22. No he dicho Santiago 1:2. Cuando le hablé a unas personas el día viernes, le dije, vamos a Santiago. Santiago 1:2, me dijeron, les encanta ese verso. Santiago 1:22. Estamos diciendo que no es lo mismo. Dice, no es suficiente oír, sino que hay que aplicar. No es suficiente escuchar, sino que hay que obedecer. ¿Qué dice Santiago 1:22? Vamos a leerlo en grupo, en iglesia, unidos en un mismo sentir. 1, 2 y 3, van. Pero pongan en práctica. ¿No está proyectando el versículo? Ya léanlo en esa versión. Vamos, a ver, le escucho. ¡Wow! ¡Aleluya! Aquel que no es hacedor de la palabra, a sí mismo se engaña. Tengo una versión acá. Dice, pero pongan en práctica la palabra. ¿Cómo voy a poner en práctica? ¿Qué dice la palabra? Tengo que honrar a mis padres. Entonces lo pongo en práctica. ¿Qué dice la palabra? Que Dios me ha enviado para ser discípulos. Tengo que predicar la palabra. ¿Qué dice la palabra? Tengo que orar. Tengo que poner en práctica la oración. ¿Qué dice la palabra? No es bueno que dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando este cuerpo, esta carne, quiere dormir un poquito más, te levantas en el nombre de Jesús y a la ducha y te vienes. Pongan en práctica la palabra. Y no se limiten solo a escucharla o a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. Aquel que son, no, yo no voy a la iglesia, escucho unas prédicas acá en la televisión que me encanta. Yo te voy a decir, te estás engañando, porque ni siquiera lo que escuchas causa impacto en tu corazón, porque te quedas en tu casa y no vas a congregar. Dice la palabra Hebreos 10:25, no dejes de congregar. Amén. Algunos tienen por costumbre, más bien anímalos. No, ya voy a ver la palabra acá. Que arrepiéntete en el nombre de Jesús y vamos a la congregación. Porque qué bueno es agradable habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Yo realmente anhelo cada domingo porque los veo a todos. Durante la semana veo a algunos, a unos cuantos. Pero el día domingo para mí es un día de fiesta porque veo a todos. Y cuando no veo a alguien que yo quiero que venga, realmente mi corazón se entristece, pero digo, Señor, el próximo domingo lo traerás. Y le estoy mandando mensajes a aquel que no vino. Amén. No es la palabra que oigo, es la palabra que obedezco la que da fruto. Escucha, no es la palabra que oyes, es la palabra que obedeces la que da fruto. No importa cuánta palabra escuches, esa solamente no da fruto. Para que dé fruto tiene que ser la palabra que obedeces. ¿Cuántos obedientes de la palabra hay acá? Amén, gloria a Dios. Y si no lo eres, pídele al Señor para que te dé sabiduría y puedas obedecer esa palabra, para que puedas dar fruto. Entonces, ese es el primer terreno, la primera tierra, donde hay un corazón duro. Vamos a la segunda tierra, la tierra con piedras. Lucas dice tierra con piedras. Marcos dice pedregales. Me encanta eso. Pedregales mejor, porque pedregales significa
piedras, pero alguito de tierra encima. Si yo digo piedra, échale una semilla a la piedra, no crece, pues. Pero si dices pedregales, hay piedras y un poquito de tierra encima. Entonces la semilla cuando echas iba a crecer. Me encanta, Marcos. Ya cuando estemos en el cielo le voy a decir, Marcos, lo que escribiste me encantó. Y a lo mejor está Lucas por ahí y me va a decir, y lo mío no es que Lucas utilizaba otro lenguaje, un académico, médico, el hombre. Pero yo soy del pueblo. Bien, entonces, dice la palabra, la tierra con piedras. Es aquella tierra, digamos, es la semilla que cayó junto a los pedregales. Voy a leer Mateo, vamos a leer Mateo, ¿ya? Para respaldar este versículo, Mateo capítulo 13, versículos 5 al 6. Mateo dice lo siguiente: otra parte cayó entre las piedras, pero imagínense, no eran piedras solas, había tierra encima, no mucho, pero había. Otra parte cayó entre las piedras donde había mucha tierra. Dice, donde no había mucha. ¿Eso qué significa? ¿Que había un poquito de tierra encima de las piedras? Sí había. No había mucha, pero sí había un poquito de tierra. Y pronto brotó, dice la palabra. Pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y se secó porque no había raíz. Escúchame bien. Si la tierra representa a nuestro corazón, las piedras representan a las heridas. ¿Sí? ¿Me entiendes? Si la tierra representa nuestro corazón, las piedras representan las heridas que puedas tener en tu corazón. Las piedras van a representar el corazón herido que puedas tener. Entonces, cuando la semilla viene a un corazón herido, vas a recibir esa palabra, estás emocionado, vas a decir gloria a Dios, amén, aleluya, saltas, hasta te paras de cabeza. Pero cuando ese corazón esté herido y viene algún problema, no vas a poder enfrentar ese problema. Son las personas, mira, la semilla que cae en los pedregales representa a las personas que tienen heridas abiertas, lesiones en el alma, asuntos sin resolver. Tienen alguna ofensa que recibieron a lo mejor, algún rechazo que tuvieron por sus padres, por sus familiares, por sus amigos. Tuvieron un trauma, algo impactante que sucedió, necesita ser sanado. Recuerdo yo un tiempo atrás, cuando yo tenía unos 12 años, mis padres trabajaban una especie de vigilante en una chacra bien grande, y un día mi padre llega molesto y sacó una escopeta y empezó a disparar, y yo, chiquillo de 12 años, 11 años tal vez tendría, yo me traumé. Y cada vez que veía una escopeta me daba miedo, pensaba que me iba a caer. Hay personas que están así, pasaron algún momento, un tiempo, una situación complicada en su vida y quedaron con ese trauma, con esa reacción de su corazón. Esas heridas representan las piedras, heridas en el corazón, heridas por tu pasado. Tal vez tus padres no invirtieron en ayudarte para que estudies, o tal vez no te dieron la mano cuando más necesitaste. Tienes heridas en el corazón. Vienes a la iglesia, o viene la persona a la iglesia, recibe la palabra, salta de algarabía, pero como hay heridas, hay lesiones en el corazón, en un determinado momento que venga un problema, va a caer esa persona. Amén. El segundo terreno es el corazón herido. Mateo 13, vamos a Mateo 13. Es que esta parábola está prácticamente explicada en la Biblia.
Mateo 13, del 20 al 21. Dice la palabra: el que fue sembrado, vamos a leerlo ahí ya, tengo otra versión. El que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que lo recibe con gozo. ¿Se dan cuenta? Voy a leerlo en el 21, sigue leyendo el 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza y cae. Por eso qué importante, amados, es estos tiempos de encuentro. Yo les invito a que aquel que no pasó su encuentro con el Señor, no vino, ahí se van a tratar temas de sanidad del alma, sanidad del corazón. Porque si tú sigues viniendo todos los domingos a escuchar la palabra, pero tu corazón necesita ser sanado, tu corazón necesita ser restaurado, vas a recibir esa palabra con gozo, vas a saltar y vas a agradecer al Señor. Pero cuando regreses a casa y vengan los problemas, el mundo sigue igual afuera. Tú sales de acá con gozo, con alegría, sales de estas 4 paredes, el mundo sigue igual. Los problemas van a venir y si tu corazón no está sanado ante esos problemas vas a sucumbir.